frente a la sede de la ONU, una activista por la independencia del Tíbet se inmoló y murió en una situación sin precedentes. Se sabe que fue en protesta contra la reciente ley de unidad étnica implementada por China. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo. El 2 de julio a las 6:30 de la tarde se recibió un reporte de que un hombre había sufrido graves quemaduras frente a la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. La policía, que acudió tras recibir el reporte, encontró en el lugar a un hombre gravemente herido por el fuego y lo trasladó de inmediato al cercano Hospital Bellevue, pero lamentablemente falleció. En ese momento, la policía no reveló la identidad de la persona, diciendo que aún investigaban los detalles del incidente. Sin embargo, después, medios tibetanos en el exilio y la prensa local informaron que el fallecido era el activista por la independencia del Tíbet, Lokba Langsen. Se sabe que él trabajaba como conductor de Uber en Estados Unidos y que durante mucho tiempo participó activamente en el movimiento por la independencia del Tíbet. En el momento del incidente, Lokba Langsen sostenía la bandera tibetana y continuaba dando un discurso frente a la sede de la ONU pidiendo la independencia y la unidad del Tíbet. Luego comenzó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook y después de informar al mundo sobre la situación del Tíbet, se roció con un líquido inflamable que había preparado previamente y se prendió fuego a sí mismo. Las personas presentes en el lugar quedaron impactadas por la situación y aunque los equipos de emergencia llegaron de inmediato y comenzaron las labores de rescate, no pudieron salvarle la vida. Alrededor del lugar del incidente también se encontraron volantes con la frase «China, sal del Tíbet». Se interpreta que su acción tenía como objetivo protestar contra el gobierno chino por su dominio sobre el Tíbet y sus políticas hacia las minorías étnicas, así como pedir a la comunidad internacional que vuelva a prestar atención al problema tibetano. En la sociedad tibetana no es la primera vez que se realiza una protesta de este tipo. Según el Movimiento Internacional por el Tíbet, desde 2009 hasta 2022 se han producido más de 150 casos de autoinmolación en protesta por las políticas chinas hacia el Tíbet. La mayoría ocurrieron dentro de la región tibetana y no ha habido muchos casos en el extranjero, por lo que este incidente está recibiendo aún más atención. Esto se considera otro ejemplo de que las voces que exigen la independencia del Tíbet y la libertad religiosa y cultural siguen presentes hasta hoy. El gobierno chino, al ser cuestionado sobre este incidente, volvió a enfatizar que el Tíbet es territorio chino. Además, señalaron que han prestado atención a los informes relacionados y expresaron su confianza en que el país involucrado manejará la situación de acuerdo con sus propias leyes. También declararon que quieren enfatizar que el Tíbet ha sido, desde la antigüedad, una parte inseparable del territorio chino. Sin embargo, hay una razón más por la que este incidente está recibiendo aún más atención. Este incidente ha llamado aún más la atención porque ocurrió justo después de que China implementara la Ley de Unidad Étnica el 1 de julio. En el caso de la Ley de Unidad Étnica, su objetivo es fortalecer el sentido de comunidad y la integración nacional de todos los ciudadanos chinos, incluidos los Han y las 55 minorías étnicas. Como ya les expliqué antes, esta ley se ha convertido en un gran problema, porque persigue a las minorías étnicas y además castiga a los extranjeros que insultan a China. De hecho, se incluyó una cláusula que permite responsabilizar legalmente a quienes, incluso fuera de las fronteras de China, dañen la unidad y el desarrollo étnicos o inciten a la división étnica. Si ustedes insultan a China y el gobierno chino considera que eso daña la unidad y el desarrollo étnicos, podrían ser castigados al ingresar a China. La ley de unidad étnica tiene un gran significado porque fija la política étnica del país no solo como una directriz administrativa, sino como una ley. La ley estipula que los organismos estatales, las agencias locales y los gobiernos locales deben considerar la unidad étnica como un criterio importante en todo el proceso de implementación de políticas. Esto significa que, al establecer diversas políticas como educación, cultura, economía, empleo y desarrollo regional, también se debe considerar si éstas promueven la unidad étnica. En consecuencia, cada gobierno local y las instituciones públicas tienen la obligación legal de implementar continuamente políticas relacionadas con la unidad étnica. Además, la ley asignó claramente la responsabilidad de proteger la unidad étnica a las instituciones estatales y a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos deben prevenir actos que obstaculicen la unidad étnica en el desempeño de sus funciones y deben implementar activamente las políticas relacionadas. Esto también puede interpretarse como que el gobierno ha definido la cuestión étnica como una tarea central en toda la administración estatal. También existen regulaciones separadas para los sectores de los medios de comunicación y la publicación. A las instituciones de medios y editoriales se les exige que produzcan y difundan contenido que fortalezca el sentido de comunidad de la nación china. También se especifica que las películas, las transmisiones, las publicaciones y el contenido en línea deben desempeñar un papel en la promoción de la unidad étnica. Por el contrario, se estableció una base legal para que el contenido que se considere que incita al conflicto o la división étnica pueda ser regulado. Las disposiciones sobre castigos también se redactaron de manera amplia.
Se estipula que los actos que dañen la unidad étnica, inciten al odio o la discriminación étnica, o fomenten la división étnica, pueden ser objeto de sanciones administrativas o penales de acuerdo con las leyes correspondientes. Sin embargo, los criterios específicos sobre qué acciones dañan la unidad étnica no se detallan en la ley. Por esta razón, la comunidad internacional y los expertos legales siguen expresando su preocupación de que el alcance de la aplicación pueda interpretarse de manera demasiado amplia. La aprobación de esta ley fue suficiente para infundir inquietud entre los tibetanos. Ellos se oponen firmemente, diciendo que esto se convertirá en un medio para reprimir aún más la cultura, la religión y la identidad de los tibetanos. Desde que Xi Jinping asumió la presidencia del país, ha reforzado aún más el control institucional sobre las minorías étnicas. Las minorías étnicas, incluidos los tibetanos y los uigures, están siendo vigiladas estrictamente por cualquier actividad separatista. Además, uno de los lugares que ha reaccionado con mayor sensibilidad ante esta nueva ley de unidad étnica es precisamente Taiwán. En Taiwán, consideran que esta ley no solo se aplica a las políticas para las minorías étnicas, sino que a largo plazo también podría servir como base legal para abordar el tema de Taiwán. En particular, las organizaciones civiles de Taiwán están prestando especial atención al artículo 21 de la Ley de Unidad Étnica. Este artículo establece que se debe promover el intercambio económico y cultural entre ambos lados del estrecho y aumentar el sentido de pertenencia e identidad de los residentes de Taiwán como miembros de la nación china. En Taiwán, esto no se interpreta como una disposición para ampliar los intercambios culturales, sino como un mecanismo legal para incorporar a los taiwaneses dentro de la identidad nacional china. Además, las organizaciones civiles de Taiwán también señalan problemas con los artículos 41 y 63. Ellos consideran que el artículo 41 institucionaliza la estrategia del Frente Unido de China a través de la ley y afirman que el artículo 63 establece la base legal para que China pueda exigir responsabilidades incluso fuera de sus fronteras. Según el análisis de la parte taiwanesa, al considerar estas regulaciones en conjunto, China ha establecido una base para ampliar no solo la presión legal, sino también la presión política y psicológica sobre personas en el extranjero, incluidos extranjeros. Por eso, también se argumenta que esta ley tiene un carácter que va más allá del alcance de una ley nacional común. Chen Wonha, vicerrector de la Universidad Kainan y experto en seguridad nacional y diplomacia de Taiwán, también expresó preocupaciones similares. Analizó que, en particular, el artículo 63 tiene una alta probabilidad de ser utilizado bajo el pretexto de la seguridad nacional. Explicó que el mayor problema es que la ley no define concretamente hasta dónde se consideran los actos que obstaculizan la unidad étnica o los actos de división étnica. Si los criterios no son claros, el margen de interpretación puede ampliarse y, en consecuencia, el gobierno podría tener mayor discrecionalidad en el proceso de aplicación de la ley. Por esta razón, en Taiwán han surgido preocupaciones de que, en el futuro, los taiwaneses podrían enfrentar problemas por declaraciones o actividades pasadas no solo al visitar o transitar por China, sino también al realizar actividades en terceros países. También se está analizando que incluso áreas que antes no representaban un gran problema, como los intercambios académicos, las actividades empresariales y los eventos culturales, podrían verse afectadas. Por supuesto, el alcance real de la aplicación deberá confirmarse a través de casos futuros, pero en Taiwán se mantiene la atención sobre la posibilidad de que esta nueva ley de unidad étnica no solo afecte las relaciones entre ambos lados del estrecho, sino que también represente una nueva carga legal para los taiwaneses en el extranjero. Además, al incluir disposiciones que pueden aplicarse incluso a extranjeros, la reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar. En particular, Estados Unidos y Europa están prestando atención a la posibilidad de que esta ley vaya más allá de la política étnica interna de China y tenga impacto incluso en el extranjero. Inmediatamente después de la entrada en vigor de la ley, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos emitió una declaración bipartidista en contra. Los legisladores republicanos y demócratas, a través de una declaración conjunta, señalaron que el Partido Comunista Chino no ha reconocido durante mucho tiempo el derecho a la autodeterminación de las minorías étnicas como los tibetanos, los uigures y los mongoles, y criticaron que esta nueva ley de unidad étnica es una política que controla aún más fuertemente la religión, la cultura y el idioma de las minorías étnicas, tanto dentro como fuera de China. En particular, los legisladores estadounidenses criticaron fuertemente que la ley incluya disposiciones que exigen la conformidad con la ideología del Partido Comunista Chino. Ellos señalaron que el hecho de que el Estado imponga ciertos valores políticos por ley puede limitar la libertad de expresión y la libertad religiosa. Además, expresaron su preocupación de que esta ley podría otorgar al Estado la autoridad para castigar, con violencia incluso, a quienes simplemente expresen opiniones contrarias bajo el pretexto de obstaculizar la unidad nacional y étnica. También criticaron que podría afectar a activistas de derechos humanos, investigadores, periodistas y organizaciones civiles que trabajan en el extranjero, mencionando la posibilidad de que se utilice como un medio para justificar la represión transnacional.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también expresó su postura de que continuará apoyando los derechos humanos de las minorías étnicas como los tibetanos y los uigures, y que responderá a los intentos de China de ampliar la aplicación de sus leyes que puedan infringir la soberanía de otros países. La Unión Europea también expresó de inmediato su preocupación. La Unión Europea, a través de un comunicado emitido por su portavoz, señaló que la ley de unidad étnica podría restringir los derechos culturales, lingüísticos y religiosos de las minorías étnicas. En particular, expresó su preocupación porque la ley define de manera muy amplia el concepto de unidad nacional. Dado que no se presentan criterios claros sobre qué acciones dañan la unidad étnica, es difícil descartar la posibilidad de interpretaciones arbitrarias durante la aplicación de la ley. La Unión Europea instó a que China respete plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos culturales de las minorías étnicas, y expresó su opinión de que seguirá observando el proceso de aplicación de la ley tras su entrada en vigor. Con Estados Unidos y Europa expresando públicamente su preocupación al mismo tiempo, la ley de unidad étnica está mostrando signos de convertirse en un nuevo tema diplomático que va más allá de una simple ley nacional china. Sin embargo, China respondió enérgicamente diciendo que dejen de interferir en sus asuntos internos. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que algunos países, por prejuicios ideológicos y fines políticos, están difamando maliciosamente la política étnica de China, difundiendo información falsa y entrometiéndose en los asuntos internos de China, y que China se opone firmemente a esto.